Comienza la fundación de San José del Carmen de Medina del Campo. Capítulo 1. De los medios por donde se comenzó a tratar de esta fundación y de las demás. 5 años después de la fundación de San José de Ávila, estuve en él, que a lo que ahora entiendo, me parece serán los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto menos muchas veces mi alma. En este tiempo entraron algunas doncellas religiosas de poca edad aquí en el mundo, a lo que parecía, tenía ya para sí según las muestras de su gala y curiosidad. Sacándolas el Señor bien apresuradamente de aquellas vanidades, las trajo a su casa, dotándolas de tanta perfección que eran harta confusión mía, llegando al número de 13, que es el que estaba determinado para no pasar más adelante. Yo me estaba deleitando entre almas tan santas y limpias, adonde sólo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor. Su Majestad nos enviaba allí lo necesario sin pedirlo, y cuando nos faltaba, que fue harto pocas veces, era mayor su regocijo. Alababa a nuestro Señor de ver tantas virtudes encumbradas, en especial el descuido que tenían de todo, más de servirle. Yo que estaba allí por mayor, nunca me acuerdo ocupar el pensamiento en ello. Tenía muy creído que no había de faltar el Señor a las que no traían otro cuidado, sino en cómo contentarle. Y si alguna vez no había para todas el mantenimiento, diciendo yo fuese para las más necesitadas, cada una le parecía no ser ella, y así se quedaba hasta que Dios enviaba para todas. En la virtud de la obediencia, de quien yo soy muy devota, aunque no sabía tenerla hasta que estas siervas de Dios me enseñaron, para no lo ignorar si yo tuviere virtud, pudiera decir muchas cosas que allí en ella vi. Una se me ofrece ahora, y es que estando un día en refectorio, diéronnos raciones de cohombro. A mí cupo una muy delgada, y por de dentro podrida. Llamé con disimulación a una hermana de las de mejor entendimiento y talentos que allí había, para probar su obediencia, y díjela que fuese a sembrar aquel cohombro a un huertecillo que teníamos. Ella me preguntó si le había de poner alto o tendido. Yo le dije que tendido. Ella fue y púsole, sin ver a su pensamiento que era imposible dejarse de secar, sino que el ser por obediencia le cegó la razón natural, para creer era muy acertado. Acaecíame encomendar a unas 6 o 7 oficios contrarios y callando tomarlos, pareciéndole posible hacerlos todos. Tenían un pozo, a dicho de los que le probaron, de harto mal agua y parecía imposible correr por estar muy hondo. Llamando yo oficiales para procurarlo, reíanse de mí de que quería echar dineros en balde. Yo dije a las hermanas que qué les parecía. Dijo una, que se procure. Nuestro Señor nos ha de dar quien nos traiga agua y para darles de comer, pues más barato sale a su Majestad dárnoslo en casa, y así no lo dejará de hacer. Mirando yo con la gran fe y determinación con que lo decía, túvelo por cierto, y contra voluntad del que entendía en las fuentes que conocía de agua lo hice. Y fue el Señor servido, que sacamos un caño de ello bien bastante para nosotras, y de beber como ahora le tienen. No lo cuento por milagro, que otras cosas pudiera decir, sino por la fe que tenían estas hermanas, puesto que pasa así como lo digo, y porque no es mi primer intento loar las monjas de estos monasterios, que por la bondad del Señor todas hasta ahora van así. Y de estas cosas y otras muchas sería escribir muy largo, aunque no sin provecho, porque a las veces se animan las que vienen a imitarlas. Mas si el Señor fuere servido que esto se entienda, podrán los prelados mandar a las prioras que lo escriban. Pues estando esta miserable entre estas almas de ángeles, que a mí no me parecían otra cosa porque ninguna falta, aunque fuese interior, me encubrían, y las mercedes y grandes deseos y desasimiento que el Señor les daba eran grandísimas,
Su consuelo era su soledad, y así me certificaban que jamás de estar solas se hartaban, y así tenían por tormento que las viniesen a ver, aunque fuesen hermanos. La que más lugar tenía de estarse en una ermita se tenía por más dichosa. Considerando yo el gran valor de estas almas y el ánimo que Dios las daba para padecer y servirle, no cierto de mujeres, muchas veces me parecía que era para algún gran fin las riquezas que el Señor ponía en ellas. No porque me pasase por pensamiento lo que después ha sido, porque entonces parecía cosa imposible, por no haber principio para poderse imaginar, puesto que mis deseos, mientras más el tiempo iba adelante, eran muy más crecidos de ser alguna parte para bien de algún alma. Y muchas veces me parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él y le atan las manos para distribuirle. Así me parecía estaba atada mi alma, porque las mercedes que el Señor en aquellos años la hacía eran muy grandes y todo me parecía mal empleado en mí. Servía al Señor con mis pobres oraciones. Siempre procuraba con las hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las almas y al aumento de su iglesia, y a quien trataba con ellas siempre se edificaban. Y en esto embebía mis grandes deseos. A los 4 años, me parecerá algo más, acertó a venirme a ver un fraile francisco llamado Fray Alonso Maldonado, harto siervo de Dios, y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podíalos poner por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco había. Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animando a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas lágrimas. Clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más. Había gran envidia a los que podían, por amor de nuestro Señor, emplearse en esto, aunque pasasen 1000 muertes. Y así me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen, por ser esta la inclinación que nuestro Señor me ha dado, pareciéndome que precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos hacer. Pues andando yo con esta pena tan grande, una noche, estando en oración, representóseme nuestro Señor de la manera que suele, y mostrándome mucho amor, a manera de quererme consolar, me dijo: «Espera un poco, hija, y verás grandes cosas». Quedaron tan fijadas en mi corazón estas palabras que no las podía quitar de mí. Y aunque no podía atinar, por mucho que pensaba en ello, qué podría ser, ni veía camino para poderlo imaginar, quedé muy consolada, y con gran certidumbre que serían verdaderas estas palabras. Mas el medio cómo nunca vino a mi imaginación. Así se pasó, a mi parecer, otro medio año, y después de éste sucedió lo que ahora diré. Capítulo 2. Cómo nuestro padre general vino a Ávila y lo que de su venida sucedió. Siempre nuestros generales residen en Roma, y jamás ninguno vino a España, y así parecía cosa imposible venir ahora. Mas como para lo que nuestro Señor quiere no hay cosa que lo sea, ordenó su Majestad que lo que nunca había sido fuese ahora. Yo cuando lo supe, paréceme que me pesó, porque como ya se dijo en la fundación de San José, no estaba aquella casa sujeta a los frailes por la causa dicha. Temí 2 cosas. La una, que se había de enojar conmigo, y no sabiendo las cosas como pasaban, tenía razón. La otra,
si me había de mandar tornar al monasterio de la Encarnación, que es de la regla mitigada, que para mí fuera desconsuelo por muchas causas que no hay para qué decir. Una bastaba, que era no poder yo allá guardar el rigor de la regla primera y ser de más de 150 el número, y todavía donde hay pocas hay más conformidad y quietud. Mejor lo hizo nuestro Señor que yo pensaba, porque el general es tan siervo suyo y tan discreto y letrado, que miró ser buena la obra y por lo demás ningún desabrimiento me mostró. Llámase Fray Juan Bautista Rubeo de Ravena, persona muy señalada en la orden y con mucha razón. Pues llegado a Ávila, yo procuré fuese a San José, y el obispo tuvo por bien se le hiciese toda la cabida que a su misma persona. Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza, porque es mi inclinación tratar así con los prelados, suceda lo que sucediere, pues están en lugar de Dios, y con los confesores lo mismo. Y si esto no hiciese, no me parecería tenía seguridad mi alma. Y así le di cuenta de ella y casi de toda mi vida, aunque es harto ruin. Él me consoló mucho y aseguró que no me mandaría salir de allí. Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del principio de nuestra orden, y cómo la regla primera se guardaba en todo rigor, porque en toda la orden no se guardaba en ningún monasterio, sino la mitigada. Y con la voluntad que tenía de que fuese muy adelante este principio, dióme muy cumplidas patentes para que se hiciesen más monasterios, con censuras para que ningún provincial me pudiese ir a la mano. Estas yo no se las pedí, puesto que entendió de mi manera de proceder en la oración que eran los deseos grandes de ser parte para que algún alma se llegase más de Dios. Estos medios yo no los procuraba, antes me parecía desatino, porque una mujercilla, tan sin poder como yo, bien entendía que no podía hacer nada. Mas cuando el alma viene estos deseos, no es en su mano desecharlos. El amor de contentar a Dios y la fe hacen posible lo que por razón natural no lo es, y así, en viendo yo la gran voluntad de nuestro reverendísimo general para que hiciese más monasterios, me pareció los veía hechos. Acordándome de las palabras que nuestro Señor me había dicho, veía ya algún principio de lo que antes no podía entender. Sentí muy mucho cuando vi tornar a nuestro padre general a Roma. Habíale cobrado gran amor y parecíame quedar con gran desamparo. Él me le mostraba grandísimo y mucho favor, y las veces que se podía desocuparse iba allá a tratar cosas espirituales, como a quien el Señor debe hacer grandes mercedes. En este caso nos era consuelo oírle. Aun antes que se fuese, el obispo, que es don Álvaro de Mendoza, muy aficionado a favorecer a los que ve que pretenden servir a Dios con más perfección, y así procuró que le dejase licencia para que en su obispado se hiciesen algunos monasterios de frailes descalzos de la primera regla. También otras personas se lo pidieron. Él lo quisiera hacer, mas halló contradicción en la orden, y así, por no alterar la provincia, lo dejó por entonces. Pasados algunos días, considerando yo cuán necesario era, si se hacían monasterios de monjas, que hubiese frailes de la misma regla, y viendo ya tan pocos en esta provincia que aún me parecía se iban a acabar, encomendándolo mucho a nuestro Señor, escribí a nuestro Padre General una carta suplicándoselo lo mejor que yo supe, dando las causas por donde sería gran servicio de Dios, y los inconvenientes que podía haber no eran bastantes para dejar tan buena obra, y poniéndole delante el servicio que haría a Nuestra Señora, de quien era muy devoto. Ella debía ser la que lo negoció, porque esta carta llegó a su poder estando en Valencia, y desde allí me envió licencia para que se fundasen 2 monasterios, como quien deseaba la mayor religión de la orden. Porque no hubiese contradicción, remitiólo al provincial que era entonces y al pasado, que era harto dificultoso de alcanzar. Mas como vi lo principal, tuve esperanza el Señor haría lo demás,
y así fue que con el favor del obispo, que tomaba este negocio muy por suyo, entrambos vinieron en ello. Pues estando yo ya consolada con las licencias, creció más mi cuidado por no haber fraile en la provincia que yo entendiese para ponerlo por obra, ni seglar que quisiese hacer tal comienzo. Yo no hacía sino suplicar a nuestro Señor que siquiera una persona despertase. Tampoco tenía casa ni cómo la tener. Hela aquí una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. El ánimo no desfallecía ni la esperanza que, pues el Señor había dado lo uno, daría lo otro. Ya todo me parecía muy posible y así lo comencé a poner por obra. ¡Oh, grandeza de Dios! ¿Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga? ¿Y cómo, Señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por vuestra cobardía y pusilanimidad? Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? Plega a vuestra majestad que os haya yo hecho alguno, y no tenga más cuenta que dar de lo mucho que he recibido. Amén. Capítulo 3. ¿Por qué medios se comenzó a tratar de hacer el monasterio de San José en Medina del Campo? Pues estando yo con todos estos cuidados, acordé de ayudarme de los padres de la compañía, que estaban muy aceptos en aquel lugar en Medina, con quien, como ya tengo escrito en la primera fundación, traté mi alma muchos años, y por el gran bien que la hicieron siempre los tengo particular devoción. Escribí lo que nuestro padre general me había mandado al rector de allí, que acertó a ser el que me confesó muchos años, como queda dicho, aunque no el nombre. Llámase Baltasar Álvarez, que al presente es provincial. Él y los demás dijeron que harían lo que pudiesen en el caso, y así hicieron mucho para recaudar la licencia de los del pueblo y del prelado, que por ser monasterio de pobreza en todas partes es dificultoso, y así se tardó algunos días en negociar. A esto fue un clérigo muy siervo de Dios y bien desasido de todas las cosas del mundo y de mucha oración. Era capellán en el monasterio a donde yo estaba, al cual le daba el Señor los mismos deseos que a mí, y así me ha ayudado mucho, como se verá adelante. Llámase Julián de Ávila. Pues ya que tenía la licencia, no tenía casa ni blanca para comprarla. Pues crédito para fiarme en nada si el Señor no le diera, ¿cómo le había de tener una romera como yo? Proveyó el Señor que una doncella muy virtuosa, para quien no había habido lugar en San José que entrase, sabiendo si hacía otra casa, me vino a rogar la tomase en ella. Esta tenía unas blanquillas harto poco, que no era para comprar casa, sino para alquilarla, y así procuramos una de alquiler, y para ayuda al camino. Sin más arrimo que éste, salimos de Ávila 2 monjas de San José y yo, y 4 de la Encarnación, que es el monasterio de la Regla Mitigada, a donde yo estaba antes que se fundase San José, con nuestro padre capellán Julián de Ávila. Cuando en la ciudad se supo, hubo mucha murmuración. Unos decían que yo estaba loca, otros esperaban el fin de aquel desatino. Al obispo, según después me ha dicho, le parecía muy grande, aunque entonces no me lo dio a entender ni quiso estorbarme, porque me tenía mucho amor y no me dar pena. Mis amigos harto me habían dicho, mas yo hacía poco caso de ello, porque me parecía tan fácil lo que ellos tenían por dudoso que no podía persuadirme a que había de dejar de suceder bien. Ya cuando salimos de Ávila, había yo escrito a un padre de nuestra orden, llamado Fray Antonio de Heredia, que me comprase una casa, que era entonces prior del monasterio de frailes que allí hay de nuestra orden, llamado Santa Ana,
para que me comprase una casa. Él lo trató con una señora que le tenía devoción, que tenía una que se le había caído toda salvo un cuarto y era muy buen puesto. Fue tan buena que prometió de vendérsela y así la concertaron sin pedirle fianzas ni más fuerza de su palabra, porque a pedirlas no tuviéramos remedio. Todo lo iba disponiendo el señor. Esta casa estaba tan sin paredes que a esta causa alquilamos estotra, mientras que aquella se aderezaba que había harto que hacer. Pues llegando la primera jornada, noche y cansadas por el mal aparejo que llevábamos, yendo a entrar por Arévalo, salió un clérigo, nuestro amigo, que nos tenía una posada en casa de unas devotas mujeres, y díjome en secreto, como no teníamos casa, porque estaba cerca de un monasterio de agustinos y que ellos resistían que no entrásemos ahí, y que forzado había de haber pleito. Válgame Dios, cuando vos, señor, queréis dar ánimo, qué poco hacen todas las contradicciones. Antes parece me animó, pareciéndome, pues ya se comenzaba a alborotar el demonio que se había de servir el señor de aquel monasterio. Con todo, le dije que callase por no alborotar a las compañeras, en especial a las dos de la Encarnación, que las demás por cualquier trabajo pasaran por mí. La una de estas dos era subpriora entonces de allí, y defendiéronle mucho la salida. Entrambas de buenos deudos y venían contra su voluntad porque a todos les parecía disparate, y después vi yo que les sobraba la razón, que cuando el señor es servido yo funde una casa de estas, paréceme que ninguna admite mi pensamiento que me parezca bastante para dejarlo de poner por obra, hasta después de hecho. Entonces se me ponen juntas las dificultades como después se verá. Llegando a la posada, supe que estaba en el lugar un fraile dominico muy gran siervo de Dios, con quien yo me había confesado el tiempo que había estado en San José, porque en aquella fundación traté mucho de su virtud, aquí no diré más del nombre, que es el maestro Fray Domingo Báñez. Tiene muchas letras y discreción, por cuyo parecer yo me gobernaba, y al suyo no era tan dificultoso como en todos lo que iba a hacer, porque quien más conoce a Dios, más fácil se le hacen sus obras, y de algunas mercedes que sabía su majestad me hacía, y por lo que había visto en la fundación de San José todo le parecía muy posible. Dióme gran consuelo cuando le vi, porque con su parecer todo me parecía iría acertado. Pues venido allí, díjele muy en secreto lo que pasaba. A él le pareció que presto podríamos concluir el negocio de los agustinos, mas a mí hacíaseme recia cosa cualquier tardanza por no saber qué hacer de tantas monjas, y así pasamos todas con cuidado aquella noche, que luego lo dijeron en la posada a todas. Luego de mañana llegó allí el prior de nuestra orden, fray Antonio, y dijo que la casa que tenía concertado de comprar era bastante, y tenía un portal adonde se podía hacer una iglesia pequeña, aderezándole con algunos paños. En esto nos determinamos. Al menos a mí parecióme muy bien, porque la más brevedad era lo que mejor nos convenía, por estar fuera de nuestros monasterios y también porque temía alguna contradicción, como estaba escarmentada de la fundación primera. Y así quería que antes que se entendiese estuviese ya tomada la posesión, y así nos determinamos a que luego se hiciese. En esto mismo vino el padre maestro fray Domingo. Llegamos a Medina del Campo, víspera de Nuestra Señora de Agosto, a las 12 de la noche. Apeámonos en el monasterio de Santa Ana por no hacer ruido, y a pie nos fuimos a la casa. Fue harta misericordia del Señor que a aquella hora encerraban toros para correr otro día, no nos topara alguno. Con el embebecimiento que llevábamos no había acuerdo de nada. Mas el Señor, que siempre le tiene de los que desean su servicio, nos libró, que cierto allí no se pretendía otra cosa. Llegadas a la casa, entramos en un patio. Las paredes harto caídas me parecieron, mas no tanto como cuando fue de día se pareció.
Parece que el Señor había querido se cegase aquel bendito padre para ver que no convenía poner allí Santísimo Sacramento. Visto el portal, había bien que quitar tierra de él, a teja vana, las paredes sin embarrar. La noche era corta y no traíamos sino unos reposteros, creo eran 3. Para toda la largura que tenía el portal era nada. Yo no sabía qué hacer, porque vi no convenía poner allí altar. Plugo al señor, que quería luego se hiciese, que el mayordomo de aquella señora tenía muchos tapices de ella en casa y una cama de damasco azul, y había dicho nos diesen lo que quisiésemos, que era muy buena persona. Yo, cuando vi tan buen aparejo, alabé al Señor, y ansí harían las demás, aunque no sabíamos qué hacer de clavos, ni era hora de comprarlos. Comenzáronse a buscar de las paredes, en fin, con trabajo se halló recaudo. Unos a entapizar, nosotras a limpiar el suelo. Nos dimos tan buena prisa que cuando amanecía estaba puesto el altar y la campanilla en un corredor, y luego se dijo la misa. Esto bastaba para tomar la posesión. No se cayó en ello, sino que pusimos el Santísimo Sacramento, y desde unas resquicias de una puerta que estaba frontero veíamos misa, que no había otra parte. Yo estaba hasta esto muy contenta, porque para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más adonde haya Santísimo Sacramento. Mas poco me duró, porque como se acabó misa, llegué por un poquito de una ventana a mirar el patio, y vi todas las paredes por algunas partes en el suelo, que para remediarlo era menester muchos días. ¡Válgame Dios! Cuando yo vi a su majestad puesto en la calle, en tiempo tan peligroso como ahora estamos por estos luteranos, ¿qué fue la congoja que vino a mi corazón? Con esto se juntaron todas las dificultades que podían poner los que mucho lo habían murmurado, y entendí claro que tenían razón. Parecíame imposible ir adelante con lo que había comenzado, porque así como antes todo me parecía fácil mirando a qué se hacía por Dios, así ahora la tentación estrechaba de manera su poder, que no parecía haber recibido ninguna merced suya. Sólo mi bajeza y poco poder tenía presente. Pues arrimada a cosa tan miserable, qué buen suceso podía esperar. Y a ser sola, paréceme lo pasara mejor, mas pensar habían de tornar las compañeras a su casa con la contradicción que habían salido, hacíaseme recio. Porque me parecía que, errado este principio, no había lugar, todo lo que yo tenía entendido había de hacer el Señor adelante. Luego se añadía el temor si era ilusión lo que en la oración había entendido, que no era la menor pena sino la mayor, porque me daba grandísimo temor si me había de engañar el demonio. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa es ver un alma que vos queréis dejar que pene! Por cierto, cuando se me acuerda esta aflicción y otras algunas que he tenido en estas fundaciones, no me parece hay que hacer caso de los trabajos corporales, aunque han sido hartos en esta comparación. Con toda esta fatiga que me tenía bien apretada, no daba a entender ninguna cosa a las compañeras, porque no las quería fatigar más de lo que estaban. Pasé con este trabajo hasta la tarde, que envió el rector de la compañía a verme con un padre que me animó y consoló mucho. Yo no le dije todas las penas que tenía, sino sólo la que me daba vernos en la calle. Comencé a tratar de que se nos buscase casa alquilada, costase lo que costase, para pasarnos a ella, mientras aquello se remediaba, y comencéme a consolar de ver la mucha gente que venía, y ninguno cayó en nuestro desatino, que fue misericordia de Dios, porque fuera muy acertado quitarnos el Santísimo Sacramento. Ahora considero yo mi bobería y el poco advertir de todos en no consumirle, sino que me parecía si esto se hiciera, era todo deshecho. Por mucho que se procuraba, no se halló casa alquilada en todo el lugar, que yo pasaba harto penosas noches y días, porque aunque siempre dejaba hombres que velasen el Santísimo Sacramento,
Estaba con cuidado si se dormían, y así me levantaba a mirarlo de noche por una ventana que hacía muy clara luna, y podíalo bien ver. Todos estos días era mucha la gente que venía, y no sólo no les parecía mal, sino poníales devoción de ver a nuestro Señor otra vez en el portal. Y su Majestad, como quien nunca se cansa de humillarse por nosotros, no parece quería salir de él. Ya después de 8 días, viendo un mercader la necesidad que posaba en una muy buena casa, díjonos fuésemos a lo alto de ella, que podíamos estar como en casa propia. Tenía una sala muy grande y dorada que nos dio para iglesia, y una señora que vivía junto a la casa que compramos, llamada doña Elena de Quiroga, gran sierva de Dios, dijo que me ayudaría para que luego se comenzase a hacer una capilla para donde estuviese el Santísimo Sacramento y también para acomodarnos como estuviésemos encerradas. Otras personas nos daban harta limosna para comer, mas esta señora fue la que más me socorrió. Ya con esto comencé a tener sosiego, porque a donde nos fuimos estábamos con todo encerramiento, y comenzamos a decir las horas, y en la casa se daba el buen prior mucha prisa, que pasó harto trabajo. Con todo tardaría 2 meses, mas púsose de manera que pudimos estar algunos años razonablemente. Después lo ha ido nuestro Señor mejorando. Estando aquí yo, todavía tenía cuidado de los monasterios de los frailes, y como no tenía ninguno, como he dicho, no sabía qué hacer. Y así me determiné muy en secreto a tratarlo con el prior de allí para ver qué me aconsejaba, y así lo hice. Él se alegró mucho por cuando lo supo y me prometió que sería el primero. Yo lo tuve por cosa de burla y así se lo dije, porque, aunque siempre fue buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, para principio semejante no me pareció sería ni tendría espíritu, ni llevaría adelante el rigor que era menester, por ser delicado y no mostrado a ello. Él me aseguraba mucho, y certificó que había muchos días que el Señor le llamaba para vida más estrecha, y así tenía ya determinado de irse a los Cartujos y le tenían ya dicho le recibirían. Con todo esto no estaba muy satisfecha, aunque me alegraba de oírle, y roguéle que nos detuviésemos algún tiempo y él se ejercitase en las cosas que había de prometer. Y así se hizo, que se pasó un año, y en éste le sucedieron tantos trabajos y persecuciones de muchos testimonios que parece el Señor le quería probar. Y él lo llevaba todo tan bien, y se iba aprovechando tanto, que yo alababa a nuestro Señor y me parecía le iba su Majestad disponiendo para esto. Poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañero, el cual me dijo grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llamábase Fray Juan de la Cruz. Yo alabé a nuestro Señor, y hablándole, contentóme mucho, y supe de él cómo se quería también ir a los Cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio, y el gran bien que sería, si había de mejorarse, ser en su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Cuando yo vi ya que tenía 2 frailes para comenzar, parecióme estaba hecho el negocio, aunque todavía no estaba tan satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo y también por tener adonde comenzar. Las monjas iban ganando crédito en el pueblo y tomando con ellas mucha devoción, y a mi parecer con razón, porque no entendían sino en cómo pudiese cada una más servir a nuestro Señor. En todo iban con la manera del proceder que en San José de Ávila, por ser una misma la regla y constituciones. Comenzó el Señor a llamar a algunas para tomar el hábito, y eran tantas las mercedes que les hacía que yo estaba espantada.
Sea por siempre bendito amén, que no parece aguarda más de a ser querido para querer. Capítulo 4. En que trata de algunas mercedes que el Señor hace a las monjas de estos monasterios y dase aviso a las prioras de cómo se ha de haber en ellas. Hame parecido, antes que vaya más adelante, por no sé el tiempo que el Señor me dará de vida ni de lugar, y ahora parece tengo un poco, de dar algunos avisos para que las prioras se sepan entender y lleven las súbditas con más aprovechamiento de sus almas, aunque no con tanto gusto suyo. Hase de advertir que cuando me han mandado escribir estas fundaciones, dejando la primera de San José de Ávila que se escribió luego, están fundados, con el favor del Señor, otros 7 hasta el de Alba de Tormes, que es el postrero de ellos, y la causa de no se haber fundado más ha sido el atarme los prelados en otra cosa, como adelante se verá. Pues mirando a lo que sucede de cosas espirituales en estos años, en estos monasterios, he visto la necesidad que hay de lo que quiero decir. Plega a nuestro Señor que acierte conforme a lo que veo es menester. Y pues no son engaños, es menester no estén los espíritus amedrentados. Porque como en otras partes he dicho, en algunas cosillas que para las hermanas he escrito, yendo con limpia conciencia y con obediencia, nunca el Señor permite que el demonio tenga tanta mano que nos engañe de manera que pueda dañar el alma. Antes viene él a quedar engañado. Y como esto entiende, creo no hace tanto mal como nuestra imaginación y malos humores, en especial si hay melancolía. Porque el natural de las mujeres es flaco, y el amor propio que reina en nosotras muy sutil. Y así han venido a mí personas, así hombres como mujeres, muchas, junto con las monjas de estas casas, a donde claramente he conocido que muchas veces se engañan a sí mismas sin querer. Bien creo que el demonio se debe entremeter para burlarnos, mas de muy muchas que, como digo, he visto por la bondad del Señor, no he entendido que las haya dejado de su mano. Por ventura quiere ejercitarlas en estas quiebras para que salgan experimentadas. Están, por nuestros pecados, tan caídas en el mundo las cosas de oración y perfección, que es menester declararme de esta suerte, porque aun sin ver peligro, temen de andar este camino. ¿Qué sería si dijésemos alguno? Aunque a la verdad en todo le hay, y para todo es menester mientras vivimos, ir con temor y pidiendo al Señor nos enseñe y no desampare. Mas, como creo dije una vez, si en algo puede dejar de haber muy menos peligro, es en los que más se llegan a pensar en Dios y procuran perfeccionar su vida. Como, Señor mío, vemos que nos libráis muchas veces de los peligros en que nos ponemos aun para ser contra vos, ¿cómo es de creer que no nos libraréis cuando no se pretende cosa más que contentaros y regalarnos con vos? Jamás esto puedo creer. Podría ser que por otros juicios secretos de Dios permitiese algunas cosas que así como así habían de suceder. Mas el bien nunca trajo mal. Así que esto sirva de procurar caminar mejor el camino para contentar mejor a nuestro esposo y hallarle más presto, mas no de dejarle andar, y para animarnos a andar con fortaleza camino de puertos tan ásperos como es el de esta vida, mas no para acobardarnos en andarle. Pues en fin, yendo con humildad mediante la misericordia de Dios, hemos de llegar a aquella ciudad de Jerusalén, a donde todo se nos hará poco lo que se ha padecido o no nada en comparación de lo que se goza. Pues comenzando a poblarse estos palomarcitos de la Virgen Nuestra Señora, comenzó la Divina Majestad a mostrar sus grandezas en estas mujercitas flacas, aunque fuertes en los deseos y en el desasirse de todo lo criado, que debe ser lo que más junta el alma con su Criador, yendo con limpia conciencia.
Esto no había menester señalar, porque si el desasimiento es verdadero, paréceme no es posible sin él no ofender al Señor. Como todas las pláticas y trato no salen de él, así su majestad no parece se quiere quitar de con ellas. Esto es lo que veo ahora y con verdad puedo decir. Teman las que están por venir y esto leyeren, y si no vieren lo que ahora hay, no lo echen a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le sirve siempre es tiempo, y procuren mirar si hay quiebra en esto y enmendarla. Oigo algunas veces de los principios de las órdenes decir que, como eran los cimientos, hacía el Señor mayores mercedes a aquellos santos nuestros pasados. Y es así. Mas siempre habíamos de mirar que son cimientos de los que están por venir, porque si ahora los que vivimos no hubiésemos caído de lo que los pasados y los que viniesen después de nosotros hiciesen otro tanto, siempre estaría firme el edificio. ¿Qué me aprovecha a mí que los santos pasados hayan sido tales si yo soy tan ruin después que dejo estragado con la mala costumbre el edificio? Porque está claro que los que vienen no se acuerdan tanto de los que ha muchos años que pasaron como de los que ven presentes. Donosa cosa es que lo eche yo a no ser de las primeras y no mire la diferencia que hay de mi vida y virtudes a la de aquellos a quien Dios hacía tan grandes mercedes. No trato de los que fundan las religiones, que como los escogió Dios para gran oficio, dióles más gracia. Ah, válame Dios, qué disculpas tan torcidas y qué engaños tan manifiestos. Pésame a mí, mi Dios, de ser tan ruin y tan poco en vuestro servicio. Más bien sé que está la falta en mí, de no me hacer las mercedes que a mis pasados. Lastímame mi vida, Señor, cuando la cotejo con la suya, y no la puedo decir sin lágrimas. Veo que he perdido yo lo que ellos trabajaron y que en ninguna manera me puedo quejar de vos. Ni ninguna es bien que se queje, sino que si viere va cayendo en algo su orden, procure ser piedra tal con que se torne a levantar el edificio, que el Señor ayudará para ello. Pues tornando a lo que decía, que me he divertido mucho, son tantas las mercedes que el Señor hace en estas casas, que si hay una o dos en cada una que la lleve Dios ahora por meditación, todas las demás llegan a contemplación perfecta. Algunas van tan adelante que llegan a arrobamiento. A otras hace el Señor merced por otra suerte, junto con esto de darles revelaciones y visiones, que claramente se entiende ser de Dios. No hay ahora casa que no haya una o dos o tres de estas. Bien entiendo que no está en esto la santidad, ni es mi intención loarlas solamente, sino para que se entienda que no es sin propósito los avisos que quiero decir. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.